Hoy vamos a ver del cálculo de momento de inercia por integración el ejercicio resuelto número 4. Momento de inercia de un disco por integración. Calcular el momento de inercia de un disco de radio R y masa m que gira por un eje perpendicular al plano del disco y que pasa por su centro de masa. Bien, tenemos este disco de radio R que gira por este eje que pasa exactamente por su centro de masa. Entonces, a partir de ahí tenemos que calcular el momento de inercia y como siempre vamos a anotar los datos, la masa del disco M, el radio del disco R y la incógnita el momento de inercia del disco por su centro de masa. Acuérdense que en un cuerpo simétrico el centro de masa está en su centro geométrico. Bien. Aplicamos la ecuación para calcular el momento de inercia integrando, que hemos visto de teoría, que nos dice que el momento de inercia es el integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. El radio era la distancia perpendicular que había de esa partícula al eje de rotación. Y acá, si vemos, tenemos diferencial de masa y la variable es el radio. Entonces vamos a expresar al diferencial de masa en términos de diferencial R. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a la densidad que nos dice que es la masa dividido el área. En este caso lo que queremos es despejar la diferencial de masa, entonces pasamos al diferencial de área a este lado de igualdad multiplicando y nos queda que el diferencial de masa es igual a la densidad del disco por el diferencial de área. Fíjense lo que hacemos. Vamos a ver al disco desde arriba, este es el centro del disco, y vamos a tomar un círculo de radio R y espesor diferencial R. Entonces, la densidad es la densidad de todo el disco, que va a ser la masa del disco dividido el área del disco. Y el diferencial de área es el diferencial de área de este círculo radio R y espesor diferencial R. Entonces, nos queda la masa del círculo dividido el área por 2pi por R por diferencial R. Fíjense que la longitud de este círculo, de la cuerda que dibuja este círculo, es 2pi por R y el espesor es diferencial R. Y el área de este disco va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces nos queda que diferencial M es la masa del disco dividido pi por el radio al cuadrado por 2pi por R por diferencial R. Entonces pi se simplifica con pi y nos va a quedar la masa dividido el radio al cuadrado por 2 por R por diferencial R. Ahora reemplazamos esto que hemos obtenido donde está diferencial M en integral y nos queda que el momento de inercia es el integral de R al cuadrado por la masa dividido el radio al cuadrado por 2 por R por diferencial R. Bien, acá analicemos un poquito. La masa es la masa del disco, una constante sale la integral. El radio, esto no es una variable, sino es el radio del disco con una constante, entonces sale la integral. Y nos va a quedar el 2, que también es una constante, que sale la integral, y nos queda R al cuadrado por R, que es R al cubo por diferencial de R. Y además hay que poner los límites de integración, entonces vamos a integrar desde el centro del disco hasta el radio, que es el último círculo de espesor diferencial R que hay en el disco. Es decir, esto es la sumatoria de todos los círculos de espesor diferencial R que forman este disco. Nos queda que el momento de inercia es R al cuadrado por 2 por la masa por la integral desde 0, es decir, el centro del disco, hasta R de R al cubo por diferencial R. Esta integral es sencilla. Acá R al cubo le sumamos 1, nos va a quedar R a la cuarta dividido 4, evaluado entre 0 y R. Esto es sencillo. Acá nos queda 2 dividido 4 en un medio. Donde está R a la cuarta vamos a poner R menos todo esto. Y donde está R a la cuarta ponemos 0. Entonces nos queda la masa por R a la cuarta dividido 2 por R al cuadrado menos la masa por 0 a la cuarta dividido 2 por R al cuadrado. Entonces esto es 0 y acá R a la cuarta dividido R al cuadrado nos va a quedar un medio de la masa por R al cuadrado.
Entonces el momento de inercia de un disco de masa m y radio r es un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Bien, y ahí quedó el ejercicio resuelto. Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.